Muy bien, síntesis de doctrina. Vamos a estar viendo en esta noche la Iglesia 3. La Iglesia 3. La declaración de fe. Lo que tiene que ver con este acrónimo de Bautista. Te voy a invitar a que vayas a tus notas, a la página número 30. Si tenés el PDF es la página 34. Si no, perdón. Si no, es la página número 30 si lo tenés en físico. Aquí está. Y vamos a ver este acrónimo Bautista. El versículo para memorizar está en Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. Y pueden ver este acrónimo Bautista, la B, la A. Es muy bonito, es fácil de recordar. Y tiene algunos de los más importantes distintivos de los bautistas. No son los únicos, pero sí son los más representativos, los que más nos diferencian de otras corrientes protestantes. Después alguno dirá que no somos protestantes, bueno, yo lo entiendo, pero de la cristiandad nos diferenciamos como bautistas y estos son algunos de los distintivos más importantes. Por ejemplo, el primero, bautismo y cena del Señor, las únicas dos ordenanzas. Ya estudiamos esto. También la A, asamblea de personas salvas y bautizadas por inmersión. Lo vimos en la doctrina de la Iglesia. Única autoridad de fe y conducta es la Biblia. Fue una de las primeras cosas que vimos cuando estudiamos acerca de la Biblia, qué es lo que creemos y por qué. Pastores y diáconos, perdón, tiene dos oficios, la T, pastores y diáconos. Eso también lo estudiamos cuando estudiamos acerca de la organización de la iglesia. Individual sacerdocio del creyente, eso lo vamos a ver hoy juntos. Y separación de la iglesia y el Estado, eso también lo vamos a ver hoy juntos. La T de Bautista, toda persona tiene libertad y responsabilidad ante Dios, lo vamos a ver juntos. Y la A, la autonomía de la iglesia local. Autonomía, sus propias leyes. De ahí viene autonomía. Auto, propia o a sí mismo. Nomía, de nomos, de leyes. La iglesia tiene sus propias leyes guiadas por la palabra de Dios. Así que esos son los distintivos bautistas. ¿Alguno lo conocía? ¿Alguno no lo conocía? No lo conocía. ¿No? Es muy bonito, es muy útil verlo de esa manera y ver la diferencia, cuáles son las diferencias con las otras ramas de la cristiandad. Es importante saber por cuál es la diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, donde dice la T tiene dos oficios, ven que no hay apóstoles, no hay arcángeles, no hay nada de eso raro que anda dando vuelta. Solamente dos oficios, pastores y diáconos. Y los dos son servidores. Ninguno son jefes. Tanto el pastor como el diácono son servidores. Incluso la palabra diácono significa eso, servidor.
o sirvientes. Pastores y diáconos. Únicos dos oficios. La U de bautista. Única autoridad para la fe y conducta es la Biblia. Ni las revelaciones, ni los sueños, ni los sentimientos, ni mis opiniones. La única autoridad para la fe y conducta es la Biblia. Esas son las cosas, las grandes cosas que nos diferencian de las otras ramas de la cristiandad. Y cada una de ellas, como siguen. Muy bien. ¿Alguna duda en cuanto a las cosas que ya estudiamos? La autonomía de la iglesia local, los únicos dos oficios, la autoridad de la Biblia para dirigirnos. Pastor, Sí, yo quiero hacer una pregunta. Si estos son los distintivos, dígame bien si lo digo bien, estos son los distintivos, o el distintivo, no sé cómo sería bautista, los hermanos pentecostales, por ejemplo, ¿tienen algo así? desconozco. Puede ser, pero no es algo público que yo sepa. No es como esto. No. Tal vez alguno que otro lo tenga, pero no es común para todos los pentecostales un acrónimo de pentecostal. Esto ha pasado de generación en generación en generación. No ha cambiado. Algunos por temas de traducción ponen una palabra arriba y otro abajo, pero siguen siendo los mismos distintivos. Entonces, esto sí es algo que ha pasado de generación en generación y todos los bautistas lo sabemos, todos los bautistas, o la gran mayoría lo hemos memorizado, y es algo que es parte de nuestra identidad como bautistas. Sí. Obviamente eso no reemplaza las escrituras, no, pero sí nos ayuda a ver con claridad de qué nos diferenciamos del resto de la cristiandad. Y queda bonito así, como un acrónimo de bautista. ¿Alguna otra pregunta? Si no vemos la I, la S y la T de nuestro acrónimo. Muy bien, ustedes saben si hay alguna pregunta, algo para comentar, que quieran, solamente empiecen a hablar y nunca me van a estar interrumpiendo. Estamos aprendiendo juntos, no hay interrupciones cuando eso sucede. Muy bien, consideremos lo que significa la creencia distintiva de los bautistas. Este individual sacerdocio o sacerdocio individual del creyente. ¿Ven lo que les digo? Que algunos ponen en un lugar y otros en otro. Yo conocía la individual sacerdocio del creyente como el sacerdocio individual del creyente, acá en la S, pero no cambia en nada el orden. En esta vez sí el orden no altera el producto. Ahora, ¿qué les da a entender ustedes esto de el sacerdocio individual del creyente? Pastor Leo, Sí, no sé si solo a mí se me ve mal A mí en también. PowerPoint A mí o también. ustedes lo Se ven mal. ve, se ve muy borroso. Oh, a ver, Mixelado. a ver, a ver, a ver. Permítame que cierro esto. Cierro esto. Tal vez esto también sea. Ahora, No. Sigue borroso. Sigue borroso. sí, acá me mandaron una imagen de cómo está de borroso. A ver. Voy a intentar salir y volver a entrar. A ver. Ah, yo tengo mi... Perdón. A ver si ahora sí.
Ahora, Ahora más o menos. no tan- Mejoró, pero no se ve con mucha nitidez. Qué raro. Porque acabo de cerrar todo lo demás. Bastante mejor. Eso pasa cuando el ancho de banda está saturado. A ver si desconecto esto. Ahora, Quizás pruebe reiniciar de nuevo si cerró otras cosas. a ver. eh, Vamos otra vez. Gracias por avisarme. Yo me hubiera dado cuenta. Ahora se ve mejor, al menos yo no sé, pastor. Ahora se ve un poco mejor. Le falta nitidez, digamos, pero ahora está legible, por lo menos quizás A lo que mejoran estaba. otras. Al menos yo. Espero que Sí, se llega a mejore. leer, Leo. Espero que mejore con la señal. Debe ser algo de la señal del Wi-Fi. Se puede leer y para mí, si se puede leer, va a estar bien. Ok. Y por lo menos no están los 50 píxeles que tenía. Sí, es verdad. Muy bien. Si llega a ponerse borroso otra vez, avísenme y tratamos de reiniciar todo. Prende tu RTX. Sí. Mi Core el dúo. Muy bien. ¿Qué les suena a ustedes esto del sacerdocio individual del creyente? Que nosotros también individualmente representamos al Señor Jesús o algo así, para llevar la palabra. Bien. ¿Alguien más? Es, yo lo pienso como lo que Cristo, una de las cosas, digamos, que por medio de Cristo podemos hacer, ir libremente ante Dios, digamos. Ujú. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Dice punto número 1. Tomando, Sí, tomando entonces Hebreos 4:16, de eso se trataría, exactamente. en ese contexto. En ese contexto. Sí, cada versículo está elegido de manera específica según el tema que estamos viendo. Y como leemos en el punto número 1, esta verdad significa de que cada creyente, cada uno de nosotros, somos sacerdotes, que podemos ir directamente a Dios en la oración y adoración sin tener que hacerlo por medio de otro ser humano. Como ustedes bien memorizaron, hay un solo Dios y un solo mediador. Esa idea del mediador intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El sacerdote era un intermediario entre Dios, o bueno, el sacerdocio de por sí es entre Dios o una deidad y las personas. Es el intermediario, el que intercede. Y el sacerdote, cada uno de nosotros como sacerdotes, tenemos acceso libre a Dios en oración y adoración. No necesitamos que alguien nos absuelva de pecado, no necesitamos que alguien nos diga qué es lo que Dios quiere que hagamos. Eso, el clásico Dios me dijo que te diga. No, somos sacerdotes, cada uno de nosotros somos sacerdotes.
Vamos a ver qué significa esto de ser sacerdote. En los tiempos del Antiguo Testamento, bajo la ley, la era de la ley, dada por Dios a Moisés, la gente se acercaba a Dios para ofrecer sacrificios por el pecado. Y esos sacrificios y esas ofrendas eran a través de los sacerdotes, debían ser así. Era parte de la ley ceremonial, era parte de cómo Dios quería ser adorado, cómo Dios quería ser reverenciado. Y ese sacerdote, o el sumo sacerdote, porque habían varios sacerdotes, muchos, pero había uno que era el sumo sacerdote. Ese sacerdote, una vez al año, bueno, dice el número 3, una vez al año, el 10º día del 7º mes, el sumo sacerdote entraba detrás del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Reconocen esos lugares? Lugar santo y lugar santísimo. Estaba dentro del tabernáculo de los israelitas. Sí. Sí. Para que Estaba tengan una idea, si es que no la tienen, pero para que tengan una idea, el templo no siempre fue como lo vemos en los dibujos, no siempre fue como lo vemos en el famoso templo de Herodes, ese que tiene una forma de T, de la letra T, sino que desde la primera vez, desde los primeros momentos que el pueblo salió de Egipto, Dios tuvo un tabernáculo, tuvo un templo móvil, que no eran otra cosa que carpas muy bien hechas de una materia prima muy, muy buena, pero carpas al fin, tiendas de diferentes pieles o cueros que eran montadas mientras el campamento era estable. Sin embargo, cuando Dios movía tanto la nube o la columna de fuego, se levantaba esa tienda, se levantaba ese templo, ese lugar santo de adoración y de comunión con Dios, y se lo trasladaba hasta el próximo lugar donde se iba a asentar el campamento. Esto fue durante los casi 40 años en el desierto. Fue este el lugar santo donde Dios moraba con su pueblo. Ahora, ese lugar, esa tienda, tenía una distribución que debía ser respetada. Si lo vemos como un rectángulo, a ver, lo vemos como un rectángulo, perdón, vamos a notar que en la parte de adentro de ese rectángulo tenemos una zona que es algo así como un patio. Y ese patio, ese lugar, podía ser habitado por los sacerdotes, por las personas que se acercaban a traer sus ofrendas, sus diezmos. A ver si puedo mostrarles una imagen. Esto tendría que haberlo hecho antes, para que ustedes no tengan que estar esperando. Perdón. Porque no creo que sea yo tan bueno describiéndolo como ustedes viéndolo. Y una vez que entendemos cómo esto está distribuido, es más fácil entender cómo
en los tiempos de Jesús también se hacía el mismo ritual. Muy bien, a ver si pueden verlo allí. ¿Puede llegar a verse un poco? No Sí, pretendo una gran calidad de imagen, pero allí en este lugar, este rectángulo era la parte del templo. Este era un lugar donde podían acercarse, traer sus ofrendas, sus sacrificios, y aquí estaban los sacerdotes. No era uno solo, eran varios, era una familia de sacerdotes. Pero en este lugar, dentro de lo que sería la tienda, más adelante eso llegó a ser el templo, propiamente dicho, pero en esa tienda había un lugar santo, que era este que está al principio. Y este era el lugar donde se estudiaba, se reflexionaba, se adoraba al Señor, en un lugar sumamente importante dentro de la adoración al Señor. Pero había otro lugar que está pasando esta pequeña cortina, bueno, pequeña, esta gran cortina, era una cortina bastante gruesa, muy gruesa, hecha de diferentes pieles, y cada piel le daba un color diferente, pero una cortina bastante pesada. Y de este lado de la cortina estaba lo que se conoce como el lugar santísimo. Era donde la presencia de Dios, la Shekinah, que es como se le llamaba el lugar donde estaba la presencia de Dios, moraba y habitaba. Y a ese lugar, una vez por año, el sumo sacerdote nada más podía entrar y adorar al Señor. Ahora, este era un evento sumamente importante. Era tan importante que toda la nación estaba esperando ese momento en el que el sumo sacerdote salga, luego primero salir del lugar santísimo, luego del lugar santo, y salga hasta la puerta, y podían ellos como nación experimentar la aprobación y el cuidado de Dios. En ese lugar santísimo se encontraba el arca del pacto con varias reliquias, y en ese lugar santísimo era donde el sumo sacerdote año tras año se jugaba la vida. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué el sumo sacerdote se jugaba la vida año tras año? porque tenía que entrar eh, al lugar santo y si había pecado en él, bueno, ahí está el tema de que se jugaba la vida. Ujú. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con pecado, entonces este sumo sacerdote caía muerto inmediatamente. No había, no había manera de justificarse, no había manera de arrepentirse en ese momento. Si él entraba en ese momento con pecado en su vida, pecado no confesado, entonces la muerte era inevitable para él. Tanto así que los otros sacerdotes, los levitas, ataban una cuerda en la cintura del sumo sacerdote, y entonces él entraba, pasando por este gran velo, entraba y adoraba en la presencia de Jehová. Era un momento sumamente importante. Y para el sumo sacerdote, imagínense cuán importante podía llegar a ser. Él estaba intercediendo delante de Dios, en la presencia de Dios, a favor de todo el pueblo. Ese era el rol del sacerdote en el Antiguo Testamento. Ese era el rol del sacerdote para nosotros como estudiantes de las Escrituras. Y este sacerdote
tenía que entrar limpio de pecado. Ahora, leemos en Marcos 15:38 que el velo del templo se rasgó en dos, y es importante esto, de arriba hacia abajo. Ese velo que dividía, ese velo que separaba a Dios, su presencia, del pueblo, se había rajado de arriba abajo en dos. Ya no había algo que separe a Dios y su presencia de su pueblo. Ahora, hace una pregunta las notas. ¿Quién lo rompió a este velo? Si fue roto de arriba hacia abajo. Jesús. Dios. Dios, el Señor Jesucristo. Fue el que rompió esa pared que dividía a Dios y la presencia de Dios de su pueblo. Por eso es que podemos tener acceso con confianza al trono de la gracia. Jesucristo nos hizo limpios una vez y para siempre, dice Hebreos, y por eso podemos entrar sin temor al trono de Dios. Podemos entrar sin temor, sin necesidad de que tengamos una cuerda en nuestra cintura. Podemos entrar al trono de la gracia. Podemos buscar ese oportuno socorro que viene de parte de Dios. Ese velo se rasgó de arriba a abajo. Y nosotros como sacerdotes de Dios podemos entrar a la presencia de Dios. No con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo, que nos hizo limpios en Él, como dice la palabra, para gloria de Dios. Muy bien, Hebreos, capítulo 9. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Recuerden, no hay preguntas tontas. Por ahora no, Leo. Muy bien. Hebreos 9 nos dice, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él que era el Cordero de Dios, él pudo quitar el pecado del mundo. Tanto los corderos como los becerros podían cubrir el pecado de la nación, y año tras año había que volver a hacer la expiación. La sangre de Jesucristo no solo cubrió los pecados, sino que nos limpió de pecado. Por eso dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros una eterna redención. Es fascinante esta analogía que hace Hebreos acerca de Jesucristo. Hebreos presenta a Jesús como superior. Todo el libro lo presenta a Jesús como superior. Él es un mediador de un pacto superior. Él es superior a los ángeles. Él tiene un sacerdocio superior. Él tiene promesas y un pacto superior. Superior a todo lo que antes habían tenido. Superior a toda la ley. Superior a todas aquellas promesas que se cumplieron en él. Él es superior a todas las figuras del Antiguo Testamento. En Hebreos también capítulo 9 encontramos la explicación del sacrificio de Jesús por nosotros. Por ejemplo, en el verso 24, Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nosotros somos hechos justicia de Dios, pero ahí no termina el verso, en Él. Nuestra justicia delante de Dios es a través de Jesucristo. Hace poco un pastor nos dijo, escuché su predicación, y él decía, Dios, para dejar de amarnos,
debería dejar de amar a Jesucristo, porque Él nos ve justos a través de Jesucristo. Él es el que se hizo justicia, perdón. Él se presentó, como dice el verso 24, por nosotros ante Dios. Verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, sino que se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Esta palabra es importantísima. Quitar de en medio el pecado. El libro de Hebreos, como bien lo dice desde el principio, está escrito a los hebreos, a la nación de Israel. Y para ellos esta idea de que los pecados no solamente son cubiertos, sino quitados, es algo revolucionario. Es algo que no estaban esperando que sucediera. Porque los pecados se cubren y al otro año se vuelven a cubrir. La sangre de Jesucristo, sin embargo, no necesita ser sacrificada año tras año, sino que la sangre de Cristo quita el pecado de en medio. Y eso es fascinante. Eso es fascinante. Por lo tanto, leemos en los versículos 27 y 28, por un lado la advertencia y por otro lado la bendición. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, es decir, hay una sola muerte, hay un solo juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hay una sola muerte para nosotros. Y después de eso viene el juicio. Pero también Cristo fue ofrecido una sola vez. Y cuando el juicio venga, los que hemos creído en Él, los que le esperan, dice Hebreos, vamos a ser salvos en ese juicio, rescatados en ese juicio, no condenados. Es hermoso. Punto número 7, leemos el resultado de esto. En Hebreos capítulo 10. ¿Alguien podría leer, por favor, Hebreos 10, del 19 al 22? Leo. Hebreos 10 del 19 al 22, ¿no? Sí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Teniendo libertad. Libertad. Antes no teníamos la oportunidad de entrar al lugar santísimo. Ahora tenemos la libertad para poder servir al Señor, la libertad para poder adorar al Señor. Me fascina esta invitación. Acerquémonos. Acerquémonos. ¿Cómo no acercarnos? ¿Cómo no? Si tengo la oportunidad, si tengo la libertad para venir delante del Señor, ¿cómo no hacerlo? Sin embargo, es tal el deseo de Dios de tener comunión con nosotros, que nos invite, dice, acerquémonos con corazón sincero. Uno podría decir, pero pastor, es obvio que si yo soy libre para entrar al lugar santísimo, para tener comunión con Dios, para disfrutar de su presencia y no temer de su presencia, para disfrutar de la comunión con Él y no estar temeroso
de que Él pueda mirar hacia mí, de disfrutar de estar alabándole, conociéndole. ¿Cómo no podría acercarme? Sin embargo, por experiencia propia y ajena, soy consciente de que muchas veces, teniendo esa libertad para entrar al lugar santísimo, esa libertad para tener comunión con Dios, elegimos YouTube. O teniendo esa libertad de poder congregarnos. Gracias a Dios, la gran mayoría de ustedes puede congregarse después de meses de no hacerlo. Algunos después de años de no hacerlo. ¿Cómo no voy a acercarme? ¿Cómo no voy a llegar? Bueno, la invitación está en el verso 22. Acerquémonos. Acerquémonos. No solo quedemos en la libertad de hacerlo, sino hagámoslo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa preparación que tenían los sacerdotes o aquellas personas que iban a adorar a Jerusalén, necesitaban lavarse, prepararse, estar listos para entrar a adorar al Señor. Esa es la idea. Ahora hacer una pregunta en el punto número 8. Acerquémonos a qué o a quién. La respuesta está más que dicha. A Dios. A Dios. Acerquémonos al Señor. Dice, por tanto, verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y esto quiero que lo subrayen. Fue tentado en todo. Tal vez estés pensando de una manera romántica del ministerio de Jesucristo, de la infancia, la niñez, la adultez, la juventud de Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo. No solamente esas 3 tentaciones en el desierto antes de comenzar su ministerio. Él fue tentado, dice Hebreos, en todo. Incluso en eso que estás pensando. Según nuestra semejanza. Pero esas 2 palabras hacen la gran diferencia. Pero Sin pecado. sin pecado. Él fue tentado en todo. Él tuvo las mismas tentaciones que nosotros experimentamos y luchamos. Él fue traicionado, él fue abandonado, por lo que tenemos como testimonio del ministerio de Jesucristo en los evangelios. Sabemos que él fue traicionado, que él fue abandonado, sabemos que él fue burlado, sabemos que él recibió injusticia, sabemos que a él le pagaron mal por bien, sabemos que fue incomprendido, sabemos que fue tratado como un loco por sus hermanos, un incomprendido. Sabemos que fue sometido a presión tanto de María en las bodas de Canaán, como de las personas que se agolpaban para que él los sane. Sabemos que él sintió la soledad en el huerto de Getsemaní. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él puede saber cuán difícil
es para nosotros renunciar al pecado. Él puede saber cuánto nos cuesta cada victoria que tenemos contra el pecado. Y Él recompensa, porque Él se compadece de nuestras debilidades. Por tanto, dice el verso 16, acerquémonos otra vez, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Él, busquémosle a Él, estemos con Él. Él no va a asombrarse cuando venimos desesperados buscando ayuda, cuando luchamos contra algún pecado. Él se compadece de nuestras debilidades, tiene compasión. Es por esto que en 1 Timoteo capítulo 2 leemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo hombre. Ese es aquel hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto es una verdad increíble. Esto es una verdad enorme. Tenemos un sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros. Tal vez para ustedes que han sido criados en un ambiente o en una cultura cristiana, esto es algo normal, pero en la cultura en la que Jesucristo estuvo inmerso, en la cultura donde tanto Moisés como el resto de los personajes bíblicos estuvieron sumergidos, los dioses, las deidades eran crueles, las deidades eran sin misericordia, las deidades que eran adoradas exigían sacrificios incluso humanos. Había dolor en la adoración a esas deidades, había frustración, había humillación en el culto a esas deidades. Y el Dios verdadero es el único Dios que no reclamó esas vejaciones para sí, que no reclamó esas humillaciones de parte de los hombres, sino que, como dice en Filipenses, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión o forma de filosofía religiosa que haya en el mundo. Es Dios quien se compadece, es Dios quien se sacrifica, es Dios quien se acerca a la humanidad. Un contraste enorme con cualquier Dios pagano, de esa época o de esta época. Por eso hace la invitación, acerquémonos al trono de la gracia de Dios todo el tiempo y todas las veces que podamos. Dios no se cansa de nuestras oraciones. Retengamos nuestra profesión en el Señor Jesucristo. Y otra vez, si estás dudando de congregarnos, si estás dudando de ir a la iglesia o no ir a la iglesia, no dejemos de congregarnos. Ahí es donde podemos estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, esas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto que acabamos de ver, de el sacerdocio individual del creyente, esta oportunidad única de poder acercarnos a Dios y ser recibidos por Dios? Recuerden, no hay malas preguntas, no hay preguntas tontas. ¿No? Muy bien. Vamos a tomar unos minutos para... ¿Hay algo de acá en el chat?
Ahí está borroso de vuelta. Ok. Vamos a tomar unos minutos, Sí. 5 minutos, y ya volvemos. ¿Sí? Voy a detener esto como lo